Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Soto René Cáceres y te estará acompañando en los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico, LACE. Nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros: el Twitter @LACEOficialGuami, nuestro Facebook /LACEOficialGuami y nuestro correo laceoficial@gmail.com. Oigan, hoy tenemos un programa en sumo interesante. Me acompañan dos chicas muy bellas también. Muchísimas gracias por venir. Pero cabe aclarar que no estamos aquí por bellas. Están aquí por listas, que queden bien claro. Oigan, quiero darle la bienvenida a la licenciada Maite Vidal. Ella es candidata a la maestría en la línea de Estudios Políticos y Sociales de la UNAM. Y a la maestra Lorena Vázquez Correa. Ella es candidata a doctora en la línea de Procesos Políticos de la UAM Iztapalapa. Chicas, bienvenidas. Gracias, René, por la invitación. Oigan, hoy tenemos de verdad un programa muy interesante. Fíjense que aquí tengo un dato. A partir del 17 de octubre de 1953 se le otorga el derecho de voto a la mujer. Esto significa a votar y ser votada durante la administración de Adolfo Ruiz Cortines. Y a partir de esta fecha, bueno, la mujer ha reivindicado su derecho a participar en la política. Y hoy que estamos hablando de cuotas de género y paridad, y además en la base del Día Internacional de la Mujer, bueno, pues qué mejor manera de comenzar este programa. Chicas, díganme, ¿qué es una cuota de género? Bueno, una cuota de género son medidas para garantizar la integración de mujeres en cargos de dirección. En el caso de la representación, se utilizan cuotas de género en la política como una medida de acción afirmativa. ¿Qué significa eso? Una medida de acción afirmativa es una acción o una medida que se utiliza para revertir discriminaciones pasadas, presentes o futuras. En este sentido, las cuotas de género se utilizan con el propósito de garantizar ese acceso de las mujeres a espacios de poder político. Claro, hoy podemos decir que es equitatividad de alguna manera, ¿o es solo conseguir espacios de participación? Es un poco de las dos cosas. Si nos ponemos a observar la estadística de la participación política de las mujeres en el poder legislativo, por ejemplo, vemos que a pesar que fue en el 53 esto el reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres, es todavía mucho después cuando ellas empiezan a participar como legisladoras. Claro. Y de inicio pues solamente tuvimos una diputada, 2 senadoras, y conforme fue pasando el tiempo esto se fue incrementando, pero a un ritmo muy bajo. Entonces, ¿qué buscan las cuotas de género? Garantizar acceso, pero también participación política, aunque eso es todavía un proceso muy nuevo. Claro. Que tiene que ver con la cultura política, que tiene que ver con sacar a las mujeres de que las veamos solamente en temas de mujeres. Finalmente el acceso a participar políticamente tiene que ver con ejercer la política, con representar a los ciudadanos en todos los aspectos y no solamente a las mujeres. Claro, ¿no? sobre eso que dices, ¿hay una diferencia radical entre cuotas de género y paridad? Hay diferencia, tienen como el mismo origen, pero sí podríamos hacer algunas distinciones. Sí, por ejemplo, las cuotas de género se establecieron históricamente como topes mínimos o cuotas máximas. ¿Qué quiere decir esto? Los topes mínimos eran cuotas de un porcentaje mínimo de mujeres que debe ocupar las listas o que debe estar integrada en las listas de candidatos. Ese se le llamaba un porcentaje mínimo. Decían, por ejemplo, Argentina en 1991 adoptó una ley de cuotas de un porcentaje mínimo de 30% de mujeres en las listas de candidatos. Pero otra manera de decirlo son porcentajes máximos. ¿Qué quiere decir porcentajes máximos? Que el género que históricamente ha tenido o ha acaparado la representación política, en este caso los varones, tenían un tope máximo de representación
representación. En este caso podríamos decir, por ejemplo, 70% máximo de representación. Ya. Entonces, las cuotas así se establecieron como cupos, 30%, 40%. En cambio, la paridad se podría decir que es una cuota 50%, 50%, claro. Se podría decir, porque comparte ese aspecto cuantitativo. Sí, de pares, ¿no? Pares, exacto. Pero también se puede decir que la paridad tiene un aspecto cualitativo que es distinto de las cuotas de género. ¿Por qué? Porque la paridad se trata de compartir el poder político entre hombres y mujeres. Entonces, diríamos, es una discusión si las cuotas de género y la paridad son iguales o son distintas. Es una discusión de tipo filosófica, pero en principio comparten ciertas características y otras no, claro. Podríamos decir. Ok. Oye, sobre esto que dices es muy interesante. Yo quiero preguntarles si digo, evidentemente todos estamos de acuerdo con las cuotas de género. Yo creo que debería ser exactamente igual, ¿no? Aunque no se lleva así en la práctica, pero debería ser exactamente igual. A este respecto, hay argumentos, o sea, de verdad hay gente allá afuera, ¿no? Que tiene argumentos en contra de las cuotas de género. Sí, sí los hay. Y tiene que ver con esta diferenciación entre cuotas y paridad, ¿no? Las cuotas, si me permites agregar y regresarme un poquito en la pregunta, las cuotas, una de sus características es que son temporales, ¿no? En cambio, la paridad se establece como una... es continuo. Permanente. Ajá, claro. ¿no? Porque busca distribuir permanentemente el poder o la participación, el acceso a la participación política permanentemente de forma igualitaria. Ahora, en cuanto a la pregunta, a los argumentos, pues es muy curioso porque hay quienes argumentan en contra que las cuotas de género o la paridad, sobre todo las cuotas de género, van en contra de los principios democráticos. ¿Cómo? Sí, porque entonces le estás poniendo atención a una cuestión de género y no a una cuestión meritoria, claro. De acceso, de no sé, de tener tú un bastión, un electorado. Por supuesto, pero en este sentido, digo, hombres y mujeres, cualquiera puede ser meritorio, ¿no? O sea, vas a un partido, etcétera, compites en las elecciones, ¿no? Traes gente atrás, un equipo, o sea, lo haces bien, te informas, ¿no? Estás educado, bla, bla, bla. Uh-huh. Y en contraste, también la otra cara de la moneda es que, bueno, precisamente atendiendo a los principios democráticos, las cuotas de género, la paridad, pues vienen a fortalecer la calidad de una democracia. Claro, por supuesto. ¿No? Pero si tenemos en cuenta que la participación de las mujeres, ya no digamos en funciones, ¿no? en los cargos políticos, sino la participación de las mujeres al interior de los partidos políticos también es menor. De ahí se agarran a que hay pocas mujeres, no todas las mujeres están preparadas o tienen la misma experiencia, claro. O tanta experiencia que entonces se vuelve algo donde no todas tienen los méritos. Por supuesto. De ahí viene ese argumento viciado, lo llamaría yo, cada quien tiene su propia opinión, claro. ¿No? Pero esas son como las posturas. Ok, fíjate, bueno, qué terrible, ¿no? O sea, de verdad, que a mí me parece muy poco justo, pero bueno, en fin, en un mundo dominado por hombres, o sea, eso también se da, ¿no? Y es terrible, sobre todo en el terreno de la política, ¿no? Que es como muy machista, muy centrado, muy de fuerza, ¿no? Es muy cultural también, ¿no? Sí. Estar acostumbrados a que nos gobiernen hombres y no mujeres. Claro, pero bueno, se ha abierto la participación, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, bueno, con Dilma, etcétera. Bueno, han llegado mujeres a gobernar, ¿no? También en Chile, bueno, en Argentina, aunque no es la mejor, pero bueno, en Argentina. Bueno, ok, sobre esto, ¿cuál serían como las políticas y las cuotas de género, paridad en otros países? ¿Nos pueden dar como ampliarlo? Sí, bueno, las acciones afirmativas se adoptaron principalmente o en primer lugar en Argentina. Las acciones afirmativas, quiero decir, establecidas en la ley como cuotas de género que obligaban a los partidos políticos a establecer un porcentaje de mujeres en sus listas de candidatos. En este sentido fue Argentina el primer país que adoptó las cuotas, pero antes de Argentina la habían adoptado los países nórdicos en su nivel estatutario de los partidos políticos. Es decir, no se adoptó en la ley nacional o la ley federal, sino que los partidos políticos comenzaron a adoptar cuotas de género. Yeah. Asimismo, antes las cuotas se habían adoptado, por ejemplo, en los espacios laborales en Estados Unidos. El gobierno
estableció que aceptaría trabajar con aquellas empresas que comprobaran que en sus listas de empleados tenían cierto porcentaje de mujeres, incluían a las mujeres en sus puestos laborales. Esas fueron cuotas que no se adoptaron en el espacio político, pero fueron la manera en la que se comenzaron a adoptar. Así fue. Ahora en América Latina, la mayoría de los países tiene cuotas de género, cuotas que van desde 20% hasta la paridad, como el caso mexicano de la reforma política 2014, que se adoptó la paridad, y en realidad han mostrado que son una medida efectiva para incrementar el porcentaje de mujeres en los espacios de poder político. Claro. Entonces, la tendencia en el mundo es a adoptar estas cuotas y mantenerlas e incluso incrementarlas. Claro. Oye, hablabas de México y a mí me interesaría mucho saber, así específicamente y para el auditorio, ¿cómo se manejan las cuotas de género en México, tanto a nivel de partidos políticos como a nivel legislativo? O sea, ¿incide estas cuotas de género para crear una mejor legislación, para hacer mejores cosas, etcétera? O como pasó lo de las Juanitas, ¿no? Que bueno, estaban las cuotas, pero llegaron otros, etcétera. O sea, ¿cómo se da? Bueno, en México la incorporación de cuotas de género ha pasado por varias fases, ¿no? Primero fue al interior de los partidos políticos, que se fueron introduciendo distintos mecanismos porque ellos mismos así lo decidieron y fueron como muy particulares sus procesos. No viene de un reclamo ciudadano, o sea, fueron los mismos partidos, dijeron, no, somos bien buena onda y les vamos a dar participación. No, por supuesto que respondieron a necesidades, exigencias de sus propias militantes. Ok. ¿No? Más adelante, todo este proceso de reestructuración de cuotas o de la presencia de las mujeres en los partidos políticos deriva en una modificación al COFIPE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que hoy ya no es vigente. Al antiguo COFIPE, exacto. ¿No? Luego de las reformas de 2014, pues ya quedó para atrás, exacto. En 1993 se incorporó una norma de género, no una cuota de género, una norma de género. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más en un espacio muy pequeño, en el artículo 175, decía que los partidos políticos tendrían que promover la participación política de las mujeres, pero no es ni obligatorio, ni marca una cuota, un porcentaje. Entonces no estaba ahí de, bueno, pues ahí se los dejamos, pues, a ver si quieren. Si gustan, si son buena onda, entonces bueno, lo pueden hacer. En 94 ya hay una reforma electoral, ya se introduce como tal la cuota de género y sigue sin darle el peso de obligatoriedad a la cuota, porque dice considerarán no exceder el 70% del mismo género. Claro. ¿No? Todavía es algo si gustan, ¿no? O sea, mantiene. O sea, ya dice un número, el 70% del mismo género, no debe haber más de eso, ¿no? Pero ustedes lo consideran. Sí, ¿no? bueno, pero el 70% de hombres, o sea, por Dios, ¿no? Bueno. Que quiere decir que le da una entrada de 30% a las mujeres y eso sí lo consideran. Hay que recalcar mucho que las cuotas de género están a nivel de la selección de candidatos, ¿no? Bueno, de las listas. Ajá. La integración de las listas de candidaturas, ¿no? Sí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque quiere decir que todavía falta la votación, ¿no? Ver cuántas son elegidas de entre esos porcentajes de esas cuotas. Claro. No va a llegar el 30 de mujeres, ¿no? Sí, va a llegar un porcentaje menor, ¿no? Seguramente. ¿No? En 2002 el COFIPE vuelve a ser sometido a una reforma electoral y resulta que ahí ya se introduce esta parte de obligatoriedad, ¿no? Okay. Se mantiene la cuota 70% y también hace algunas especificaciones sobre cómo se van a manejar las listas de candidatos de representación proporcional. Dice que habrá, por cada segmento de 3 candidatos, al menos uno será de un género distinto. ¿No? Pero ¿qué pasaba ahí? Se daba esto de las Juanitas. ¿Qué es esto de las Juanitas? Pues que va en las fórmulas, va un propietario, un candidato propietario y un candidato suplente. Así es. Cumplían con la cuota de candidatos, pero a la hora de llegar al ejercicio del cargo,
Sí, declinaban y en favor y de un siguiente, varón. por supuesto. ¿No? Ajá. Entonces, realmente el que se había votado era el suplente, aunque no lo sabíamos Claro. los electores, ¿no? Oye, pero qué terrible, porque eso incide en la representatividad. Tú estás votando por alguien, ¿no? Y dices así de, bueno, ¿qué creen? Ya no quiero, ¿no? Entonces, Ujú. y va a quedar mi marido. Así Oye, es. por Dios, ¿no? Entonces, en 2008 el COFIPE, en otra reforma, se establece que propietario y suplente van a ser del mismo género. Claro. Y la cuota también se modifica. Ahora ya no hablan del máximo, sino de un mínimo del 40% de un género Ok. como candidatos. En 2014, de ahí no hay modificación hasta 2014, y lo interesante de esta modificación es que, como comentábamos, el COFIPE, para empezar, Sí, bueno, quedó atrás, ¿no? Ajá. Pero la introducción de la paridad va a nivel constitucional, ¿no? Hay una reforma constitucional donde desde ahí se dicta que para cargos de elección popular debe haber una paridad en las candidaturas. De ahí se deriva que en las leyes secundarias también se tenga que integrar Claro, por supuesto. la paridad, ¿no? Eso lo encontramos en el EGIPE, supongo, ¿no? Así es. Ok. En la Ley de Partidos Políticos y en la Ley General de Claro. Instituciones y Procedimientos Ajá, sí, Electorales de GIPE, exactamente. Oye, bueno, estábamos hablando acerca de la participación en las cuotas de género y las mujeres en los órganos de dirección de los partidos políticos, y bueno, nos los has explicado muy bien. Yo quisiera saber esto mismo en las mujeres en la legislatura, ¿no? Porque vemos muchas, sobre todo en el Senado. Yo he visto como muchas mujeres, está en la Senado Lorena Cuellar, está, bueno, en fin, o sea, se me van ahorita los nombres, pero bueno, son varias, ¿no? Una senadora por Tlaxcala, etcétera. ¿Cómo se da esto al interior de la legislatura? Bueno, como decíamos, ¿no? El incremento de las mujeres se ha acentuado, sobre todo luego de la introducción de las cuotas de género y sobre todo después de la sentencia que Lorena nos comentaba hace un momento. Pero ¿dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo las mujeres? ¿No? Bueno, hay investigación que ha explorado estas cuestiones y se ha dado cuenta que si hace un análisis cuantitativo, las mujeres son más productivas, tienen mayor eficiencia legislativa que los hombres. ¿Qué es esto? Logran que sus iniciativas lleguen y logren a la aprobación en un porcentaje mayor que los hombres, aún en términos proporcionales. Claro. ¿no? Se esperaría que fuera al contrario. Si ellos son más Sí, por supuesto, una ¿no? y en otra cámara, se esperaría que ellos lograran una tasa de aprobación mayor a la de ellos. Y digamos hasta diciendo tener un poco más de influencia, ¿no? Tienen más influencia, tienen más experiencia, Claro. ellas son nuevas, ¿no? Y aún así nos dan la vuelta, gracias. Claro que, como decía, cabe señalar que esto es un análisis cuantitativo. Sí. Hay que ver dónde están, qué están haciendo. Pero antes de ir a esa parte, veamos que si compara uno las trayectorias políticas de unas y otros, nos damos cuenta que no hay grandes diferencias. Las que están ahí, las que están ejerciendo el cargo, tienen tanta experiencia política en el ámbito local y en el federal como ellos, ¿no? Sí, claro, como cualquier otro. Realmente, ¿no? O sea, realmente una diferencia de género en cuanto a trayectorias no hay. Tienen tanta experiencia, entonces por lo tanto uno puede pensar que tienen tanta pericia, claro. están tan habituadas al medio Sí, político como cualquier o sea, hombre. También van y salen a campaña y saludan a viejitos. Entonces, y ¿dónde niños. está eso que está marcando la diferencia en tasa de aprobación? ¿Qué están aprobando? Nos hemos dado cuenta que las mujeres se concentran en mayor medida en cierto tipo de comisiones. ¿Qué tipo de comisiones? Las que son comisiones de cuidado. Ok. Cuidado como la Comisión de Salud, la Comisión de Derechos Humanos, Derechos de la Niñez, asuntos atención a grupos vulnerables, ese tipo de, bueno, obviamente equidad y género. ¿Responde esto a un patrón cultural, como lo platicamos desde el inicio del programa? Hay estudios más sociológicos que politológicos que argumentan eso, ¿no? ¿Cuál es el papel que históricamente ha desempeñado la mujer en la sociedad? Pues ser la cuidadora, claro, la protectora, ajá, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que se está reproduciendo esto en las comisiones del Congreso,
Y bueno, al menos ya es un paso que estén en las comisiones, que las presiden, etcétera. Claro. Bueno, esperemos. Bueno, es que ese es otro punto, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, ahí están en las comisiones, pero qué cargos están ocupando ellas en las comisiones? Claro. Ellas no están ocupando presidencias. No están en las mesas directivas de las O comisiones. sea, no son secretarios, son No. integrantes. No, por excepción son presidentas y por excepción son integrantes de las mesas directivas de las comisiones. Son parte del pleno de la comisión. Entonces, Claro. ¿qué quiere decir? No están ejerciendo una posición de toma de Sí, decisiones. a cabalidad, ¿no? No. O sea, falta todavía ese resquicio. Entonces, volviendo a la pregunta que decías, ¿es solamente acceso o es también participación? Bueno, la intención es que sean las dos cosas, ¿no? Pero ¿qué se está logrando? Por lo pronto el acceso. Claro. La participación, la incidencia, la influencia política, todavía hay que trabajarla más. Tal vez podríamos plantear cuotas de género al interior de los cargos de gobierno del propio Congreso. Por Podría supuesto. ser una posibilidad, pero bueno, eso es otro tema. Sí, ¿no? oye, lo trataremos después. Estos son los principales obstáculos, ¿no? Que podemos decir que tienen las cuotas de género. Oiga, se nos va el tiempo, es terrible. Está muy interesante el tema. Yo les invito a que se puedan regresar para seguir viendo esto, ¿no? Sobre todo ahora con el proceso electoral, ¿no? Que se va a poner muy interesante. Y que es la para primera verlo, ¿no? vez que la paridad, que la ley, Claro, con que permite paridad, la paridad, ¿no? ¿no? Ajá. Pues vamos a ver qué efectos tiene, ¿no? Ok. Oh, bueno, están invitadísimas para que regresen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber Un venido, placer. ¿no? Nos alegra en el estudio, además, las chicas tan guapas. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Oigan, muchas gracias a la licenciada Maite Vidal y a la maestra Lorena Vázquez Correa. Quiero darle nuestras redes sociales: Twitter, Lace Oficial Guami, nuestro hashtag Gatito Lace Bitácora Social, el Facebook diagonal Lace Oficial Guami, nuestro correo laceoficial@gmail.com. Estamos grabando este programa en las instalaciones de Limón Canal Records gracias a la buena voluntad del ingeniero Ulises Juárez. Le dejo el teléfono 3093-4527 para que se comunique. Él los atiende, él los graba, él los apapacha, él todo. Y este es el mejor estudio de grabación del DF. Muchísimas gracias. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y a nombre de los que formamos LACE, le agradezco que haya estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.